La leyenda sombría de los amantes de Teruel. Amor prohibido, tragedia y misterio. Una historia de amor prohibido, tragedia y misterio. En los callejones tenebrosos de Teruel resuenan los ecos de un romance condenado por el destino. Esta es la leyenda de los amantes de Teruel. Para entender la tragedia de los amantes de Teruel, debemos retroceder en el tiempo, hasta el siglo XIII, una época en la que el amor rara vez era una elección y con frecuencia una sentencia. En un mundo gobernado por reyes y señores feudales, las alianzas se sellaban no con juramentos de pasión, sino con oro, tierras y poder. En una ciudad donde las murallas guardan secretos y las sombras cuentan historias olvidadas por el tiempo, persiste el eco de un amor y una tragedia. En los callejones oscuros de Teruel, donde la luna fue testigo de juramentos de amor y suspiros de dolor, nació una de las leyendas más escalofriantes de España. Una historia de pasión prohibida, promesas rotas y un destino cruel. Esta es la leyenda de los amantes de Teruel. Teruel, una ciudad rodeada de murallas, era un bastión estratégico en la península ibérica. Ubicada en la región de Aragón, sus calles empedradas fueron testigo de siglos de batallas entre cristianos y musulmanes. Los nobles protegían sus fortunas a cualquier costo, y el destino de una hija lo decidía su padre, en acuerdos sellados con apretones de mano y contratos, escritos a la luz de las velas. Una época de tradiciones estrictas y matrimonios arreglados. Cómo las leyendas medievales mezclan realidad y mitología. La importancia de la leyenda de los amantes de Teruel para la cultura española. Ha inspirado obras de teatro, festivales e incluso comparaciones con Romeo y Julieta. El turismo macabro. ¿Por qué miles de personas visitan el mausoleo de los amantes cada año? Las historias de amor trágico de la Edad Media nos hacen cuestionar qué es real y qué fue creado por el folclore popular. La fusión entre historia y leyenda. Las leyendas medievales a menudo nacen de la mezcla entre realidad y mitología. En España, pocas tienen el impacto cultural de los amantes de Teruel. Una narrativa tan intensa que ha trascendido siglos, inspirando poemas, obras de teatro y hasta adaptaciones modernas. Pero aquí no hablamos de ficción. Hablamos de un misterio real, de tumbas que podrían albergar los cuerpos que vivieron este romance prohibido. Un amor tan poderoso que llevó a dos jóvenes a la muerte y a una ciudad entera a eternizar su memoria. Hoy vamos a desentrañar los secretos detrás de esta historia. Exploraremos la verdad y el mito, el romance y el misterio, y nos sumergiremos en el lado más oscuro de Teruel, donde la leyenda aún vive, susurrando a través del tiempo. Es en este escenario rígido e implacable donde encontramos a dos jóvenes cuyo destino se escribiría con lágrimas y sangre. Isabel de Segura, hija de una de las familias más ricas de Teruel, tenía todo lo que una dama medieval podía desear: belleza, prestigio y un futuro prometedor. Pero lo que le fue negado fue la libertad de amar. Al otro lado de esta historia está Juan Diego de Marsilla, un joven de espíritu noble, pero sin la fortuna que le garantizara un lugar en la alta sociedad. Su corazón pertenecía a Isabel y el de ella a él. Pero en la lógica cruel de la época, el amor sin riqueza era una locura, un sueño inalcanzable. Cuando Diego pidió la mano de Isabel, el padre de la joven se rió. ¿Cómo podría permitir que su hija se casara con un hombre sin tierras, sin poder, sin nada? Sin embargo, quizás por un destello de compasión o para deshacerse del joven, hizo una propuesta despiadada. 5 años. 5 años para que Diego conquistara fortuna y regresara digno del amor de Isabel. Si fallaba, ella sería entregada a otro. El tiempo comenzó a correr. El amor de ambos fue sellado con promesas susurradas en la oscuridad de la noche. Y entonces Diego partió. Como tantos jóvenes de su época, vio en la guerra una oportunidad de ascenso. Si regresaba victorioso cargando tesoros saqueados y títulos conquistados en el campo de batalla, quizás podría reclamar a Isabel como su esposa. Su destino. Las cruzadas. El combate sangriento en tierras de Oriente, donde la gloria se medía por el número de enemigos caídos. Mientras tanto, Isabel esperaba. Con cada carta sin respuesta, con cada barco que llegaba sin noticias, su corazón latía más fuerte. Pero los años pasaron y Diego no regresaba. Un plazo cruel, fijado por su propio padre, se acercaba. 5 años de espera. 5 años de silencio. Isabel, que una vez creyó en las promesas susurradas bajo la luna, ahora enfrentaba una realidad desgarradora. Su padre, impaciente, no permitiría que la juventud de su hija se desperdiciara en una esperanza vana.
Y así fue como Pedro Fernández de Azagra, un noble poderoso, entró en escena. Pedro era todo lo que Diego no era: rico, influyente, una elección segura. Y así, entre el eco de las cruzadas y el peso de un amor imposible, el destino de los amantes se tejió con hilos de tragedia, recordándonos que en un mundo gobernado por el oro y el hierro, el corazón humano sigue siendo el territorio más rebelde. Cada día la presión aumentaba. 5 años habían pasado y Diego regresó, rico, victorioso, listo para cumplir su promesa. Su corazón latía con fuerza mientras los muros de Teruel surgían ante él. No sabía, no podía imaginar, que esa misma noche Isabel vestía el traje de una novia que jamás lo deseó. Al preguntar por lo segura, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Isabel ya no era suya. En el gran salón, entre velas y cánticos, el matrimonio estaba a punto de consumarse. El héroe había regresado demasiado tarde. La promesa había sido rota por el tiempo. Desesperado, Diego no aceptó la realidad. Necesitaba verla, hablar con Isabel. Y cuando por fin se encontró frente a ella, su voz era un lamento ahogado por el dolor. «Isabel, ¿aún me amas?». Isabel desvió la mirada, lágrimas cayendo sobre su rostro. Él imploró, rogó por un solo gesto, un último regalo antes de desaparecer para siempre: un beso. Pero Isabel, ahora esposa de otro hombre, tomó una decisión. La promesa que un día hicieron estaba rota, y con ella, el corazón de Diego. Diego se desplomó en el suelo sin vida. El dolor había sido insoportable. El amor que sostuvo su existencia, que lo llevó a cruentas cruzadas, que lo hizo desafiar al tiempo, ahora lo había destruido por completo. Allí, a los pies de Isabel, Diego murió. Sin batalla, sin espada, sin gloria. Murió de amor. Murió de tristeza. El cuerpo de Diego fue llevado a la iglesia para ser velado. Y así, en el silencio de una noche teñida de luto, Teruel añadió otro capítulo a su leyenda: el de 2 almas que incluso en la muerte desafían las reglas de un mundo que nunca las comprendió. La ciudad aturdida susurraba el destino cruel que separó a los amantes. Pero Isabel ya no era la misma. Tomada por una desesperación incontrolable, Isabel se envolvió en un manto y huyó en la oscuridad de la noche. No podía permitir que Diego partiera sin cumplir su último deseo. Caminó por las calles oscuras de Teruel hasta llegar a la iglesia, donde yacía inmóvil el cuerpo de él, su amor, perdido para siempre. Isabel tocó el rostro frío de Diego, y entonces hizo lo que antes le había sido imposible. Se inclinó sobre su amado y lo besó. Un beso tardío, un beso de despedida. Isabel cayó sobre el cuerpo de Diego. El corazón de Isabel no resistió. El peso de la culpa, del dolor, de la nostalgia, la llevó al mismo destino que su amado. Allí, ante los ojos atónitos de los presentes, Isabel murió sobre el cuerpo de Diego. Unidos, finalmente, pero solo en la muerte. Ante la tragedia que conmocionó Teruel, la ciudad tomó una decisión que quedaría grabada para siempre en su historia. Conmovidos por el dolor de los jóvenes amantes, los habitantes insistieron en que Isabel y Diego fueran enterrados juntos en la iglesia de San Pedro, un gesto de redención, un intento tardío de darles lo que la vida les negó. Y así, sus cuerpos quedaron unidos. Pero la leyenda, esa jamás descansó. Y entre las sombras de la iglesia, sus almas siguen susurrando, recordando al mundo que el amor, incluso truncado, es más fuerte que la muerte. Los siglos pasaron. El tiempo apagó muchas historias, pero algunas insistieron en resistir. En 1555, durante reformas en la iglesia de San Pedro, los obreros se encontraron con algo inesperado: 2 esqueletos preservados, enterrados lado a lado en una posición inusual. Los rumores se esparcieron rápidamente. ¿Serían estos los verdaderos amantes de Teruel? Expertos examinaron los restos y confirmaron que pertenecían a un hombre y una mujer del siglo XIII. Las evidencias coincidían con la leyenda. El hallazgo reforzó la creencia de que la historia de Isabel y Diego no era solo un cuento medieval, sino un hecho real, un romance marcado por el destino e inmortalizado en la piedra y el polvo del tiempo. Desde entonces, la historia de los amantes de Teruel se volvió parte inseparable de la identidad de la ciudad. Obras de teatro, poemas, libros, incluso un gran festival anual, las bodas de Isabel de Segura, donde la ciudad entera revive los últimos días de la pareja, transformando Teruel en una villa medieval.
Miles de visitantes vienen a presenciar la recreación de esta tragedia, caminando por las mismas calles donde Isabel y Diego vivieron su amor prohibido. El Mausoleo de los Amantes, donde hoy reposan las esculturas talladas de Isabel y Diego, se convirtió en uno de los puntos turísticos más visitados de España. Una atracción que mezcla historia, romance y algo más siniestro. Pero ¿qué decir de aquellos que sienten algo más que la emoción de la historia? Los visitantes relatan escalofríos inexplicables al entrar al mausoleo. Otros afirman oír susurros en la iglesia de San Pedro cuando cae la noche. Y hay quienes juran haber visto figuras nebulosas deslizándose entre las tumbas como si la presencia de los amantes aún resonara entre los muros de piedra. ¿Será solo el peso de la historia? ¿O acaso Isabel y Diego jamás encontraron paz? Más enigmáticos y conmovedores de España. El Mausoleo de los Amantes. Bajo una luz tenue en el corazón de Teruel, adosado a la iglesia de San Pedro, se encuentra uno de los lugares protegidos por vidrio. Yacen los restos de Isabel de Segura y Diego de Marcilla. Sobre ellos, dos esculturas de mármol representan a los amantes recostados con las manos entrecruzadas, pero sin llegar a tocarse. La escena simboliza su trágica historia, unidos en la muerte, pero aún separados por el destino. Para muchos, este es un lugar de homenaje al amor eterno. Para otros, algo más oscuro ronda este mausoleo. Cada año miles de personas visitan este sitio. Algunos vienen por el romance, otros por el misterio. El turismo macabro crece día a día, atrayendo a quienes se sienten fascinados por historias de amor y tragedia. Pero hay algo más en el Mausoleo de los Amantes, algo que muchos visitantes dicen sentir al cruzar sus puertas. Dicen que los muertos no descansan cuando su historia no tuvo un final justo. Y hay quienes juran que Diego e Isabel aún habitan este lugar. Entre los muchos visitantes, algunos relatan experiencias que desafían la lógica. ¿Serán solo coincidencias o ecos del pasado intentando comunicarse? Marta, una turista italiana, visitó el mausoleo sola al atardecer. Mientras observaba las esculturas de los amantes, sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Intentando ignorar la sensación, se acercó al vidrio para ver mejor los detalles de las lápidas. Fue entonces cuando sintió una mano tocando su hombro. Se dio vuelta de inmediato, pero no había nadie. La sala estaba vacía. El guía turístico seguía en la entrada y ningún otro visitante estaba cerca. Marta salió apresurada, sintiendo el frío de aquel contacto en su piel durante horas. Y así, entre relatos paranormales y susurros ancestrales, el Mausoleo de los Amantes sigue siendo un enigma. Un monumento al amor eterno o un portal donde el pasado nunca se apaga. El ambiente estaba en silencio, apenas iluminado por la tenue luz de las velas en el altar. Se acercaron a los bancos para admirar la arquitectura cuando escucharon algo que los paralizó. Un susurro proveniente del fondo de la iglesia. Miguel miró a su esposa intentando confirmar si ella también lo había oído. Ella asintió pálida. El sonido continuaba. Palabras indescifrables, como si alguien murmurara una antigua plegaria. Aterrorizados, salieron rápidamente y nunca regresaron. Durante un evento nocturno en el mausoleo, un grupo de visitantes realizó un tour especial sobre los amantes de Teruel. Una de las turistas, Ana, decidió tomar una foto del lugar, apuntando a un gran espejo que reflejaba las esculturas. El flash brilló, y en ese instante el espejo se hizo añicos. Todo el grupo se sobresaltó. No había nadie cerca que pudiera haberlo tocado. El guía, sorprendido, afirmó que aquel espejo llevaba décadas allí, intacto. Ana juró que, antes de que el cristal se rompiera, vio una sombra reflejada junto a las esculturas. Una sombra que no debería estar allí. ¿Son solo coincidencias? ¿Sugestión de la mente? ¿O acaso los amantes de Teruel aún caminan por el mausoleo, esperando un final distinto? Los siglos han pasado. La fascinación humana por lo trágico, lo inexplicable y lo sobrenatural es lo que hace que historias como esta resistan al tiempo. El amor prohibido, la muerte prematura y los relatos de actividad paranormal han convertido a Teruel en un punto de encuentro para quienes buscan más que una simple historia de amor, sino un vislumbre de lo que podría existir más allá de la muerte. ¿Será esta una historia de amor inmortal o una advertencia sobre las trampas del destino? Isabel y Diego jamás tuvieron la oportunidad de vivir juntos, pero en la muerte se volvieron leyendas. Y una leyenda nunca muere. Y ahora te pregunto a ti, ¿es esto solo una antigua leyenda moldeada por el tiempo y la imaginación? ¿O los
Ecos de este amor prohibido aún vagan por los pasillos de la iglesia de San Pedro. Deja tu comentario abajo. ¿Crees que los amantes de Teruel siguen presentes entre nosotros? ¿O todo no es más que un cuento medieval romanticizado? Quiero saber tu opinión. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más historias oscuras y leyendas aterradoras, porque en Teruel el pasado nunca duerme. Mito o realidad, el debate sigue abierto.